1, o la 2, perdón, disculpen. Valerie, no sé si tú puedes indicarme, porfa. Sí, el día de ayer con la profesora de historia de, no, sí, historia de la comunicación, si no me equivoco, nos fue explicando, pero nos dijo que todavía no estaba habilitada o sea, todavía no estaba habilitado para nosotros. Ah, no, ya está habilitado para que nosotros podamos ver los grupos y todo eso. Pero Ya. ahorita ya está habilitado. Súper, súper chicos y chicas. A ver, les voy a explicar brevemente porque como ustedes saben, este es un proyecto transdisciplinario. ¿Qué quiere decir esta característica de transdisciplinario? Que vamos a trabajar en conjunto los estudiantes de todo primer semestre, ¿sí? Con todas las asignaturas. Por ello, cada uno ha colocado dentro de la rúbrica de evaluación y de las diferentes actividades que están colgadas ya en la plataforma para la semana 5, varias actividades que tienen que ver con la naturaleza de nuestra asignatura. Sí, y los criterios de evaluación, igual al final, cada uno tiene como docente 1 o 2 criterios de acuerdo al proyecto de evaluación para esa evaluación sumativa final 2, ¿sí? Entonces, ustedes pueden encontrar ya una pestañita, más bien voy a compartirles pantalla brevemente para poder explicarles cómo trabajaríamos dentro de mi asignatura y cómo también están establecidos los grupos, porque creo que allí, no sé si es que ustedes ya pueden acceder, entiendo que hay algunos cambios en los grupos también, es decir, que aún no estarían fijos. Hoy nos mencionaron que era probable que puedan existir cambios, entonces, bueno. Ustedes tienen un aula de primer semestre del proyecto transdisciplinario. María Elena, ¿tienes tu manito levantada? Sí, profe, buenas noches. Primero, mil disculpas por la cámara apagada, estoy en camino a mi casa. Profe, en eso que está nombrando usted ahorita, por ejemplo, yo no tengo grupo, no sé cómo se está manejando eso. Ya, verán, pronto les comunicaremos sobre los grupos, ¿sí? Más bien yo ahorita quiero darles algunas indicaciones generales, porque si no estoy mal, les voy a comentar rápidamente y más bien voy a confirmarlo rápidamente em, para no darles alguna información que no esté correcta. Pero lo que pasa es que ya hay yo es lo que estaba revisando la plataforma, ya hay una parte Sí, donde ya está habilitada una tarea que es del 5, si no me equivoco, hasta el 11. sí, a ver, espérenme un momentito, ¿ya? Entiendo que de manera urgente van a realizar reestructuración con el objetivo de que tengamos diferentes grupos bien distribuidos. Entonces, espero que hasta el día de hoy o hasta el día de mañana se logre confirmar también ese listado y los docentes que ustedes tienen a cargo, porque recuerden que para la realización de este proyecto ustedes van a tener tutorías también, ¿sí? Por grupos y dependiendo del docente que se les haya asignado. Ustedes pueden ver esa distribución dentro de esta aula, ¿sí? Sin embargo, seguramente, como les acabo de mencionar, en este momento, ahorita todavía no están realizadas las modificaciones que nos van generando, ¿sí? Por ejemplo, ustedes son el paralelo 2, ¿cierto? A ver. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, ustedes pueden ver que ya cada uno de los grupos tiene asignado un código, ¿sí? Y dentro de la pestañita, ustedes tendrán, por ejemplo, el nombre de los integrantes o los nombres de los integrantes de cada grupo y el tutor asignado, ¿sí? Recuerden también una cuestión, que las tareas o las diferentes actividades que ustedes tienen semana a semana dentro de este proyecto no son calificadas, ¿sí? Es decir, o sea, las tareas puntuales no son calificadas, pero aportan para el avance de su proyecto. Más bien por eso les recomendaría que no se preocupen todavía, ¿sí? Pero tenemos tutorías, como ustedes pueden ver. Voy a regresarme un poquito a la información general. Sobre el proyecto tienen mayor información. En la parte superior donde dice formato del proyecto, ustedes tienen un documento donde se detalla todo el proyecto que van a trabajar para esta evaluación sumativa. Aquí tienen mayores detalles, incluso con el contenido que está dentro de la plataforma, pero todo sistematizado dentro de un documento, ¿sí? El proyecto que van a trabajar ustedes, déjenme recordar porque tenemos varios proyectos ya. El título del proyecto es La dolarización en Ecuador, historia y tratamiento informativo, el rol de los medios y su impacto socioeconómico en la actualidad.
comprendiendo que se va a realizar un análisis en cuestión de fondo, sobre todo a partir de las asignaturas Historia de la Comunicación, Realidad Nacional, Medios de Comunicación y Sociedad, que abordarían el tema en general de este proyecto. Sin embargo, como también está integrada la asignatura de Tecnología de la Comunicación, ustedes tienen al final, o bueno, van revisando las actividades y ustedes tienen, por ejemplo, varias actividades que corresponden específicamente a cada asignatura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Tecnología de la Comunicación, yo he incluido la definición, herramientas y plataformas tecnológicas para la comunicación, el impacto social y cultural de las tecnologías de la comunicación, que son temas que estamos abordando dentro de las clases. Gloria, tú tienes tu manito levantada. Profe, buenas noches. Disculpe, no sé si está compartiendo la pantalla porque se me quedó congelada en la parte donde está un tutor, un video, nada más. Sí estoy compartiendo. No sé si a las demás personas se les colgó o estamos bien. Estamos revisando el documento ahorita. No, solo se quedó en la parte de la presentación. Ya, a No ver. está colgado. Voy a compartirles toda la pantalla porque seguramente solamente se estaba viendo esto. Ya, ahí sí ven el documento, ¿cierto? Ahí. Sí, profe, sí. Ya, súper. Sí. Gracias. Entonces, verán chicos, ustedes pueden encontrar, como les mencionaba, todos los detalles dentro de este proyecto. Los docentes que encabezamos cada asignatura, las asignaturas que corresponden al proyecto transdisciplinario, que en su caso son todas las asignaturas de primer semestre, ¿sí? Y también tienen específicamente cuál es la descripción del proyecto, ¿sí? Como los objetivos didácticos y los productos finales. Ustedes, como dos productos finales para esta evaluación sumativa 2, tendrán un paper académico y un producto audiovisual. ¿Sí? Yo me he enfocado principalmente, como estamos revisando el asunto de las tecnologías de la comunicación, en la producción del producto audiovisual. Eso no quiere decir, ojo, el interés por que la edición sea buena. Obviamente sí debe existir una buena presentación, pero a partir de las características que vamos revisando, por ejemplo, en el caso de la televisión, nosotros veíamos que allí existen públicos objetivos específicos, ¿no es cierto? Dependiendo también de la dinámica con la que se trabaje cada producto comunicacional. Es decir, aquí ustedes, en el caso de mi asignatura, tendrán que definir ciertas cosas que les voy a mencionar más bien puntualmente en dónde están. A ver. Aquí en evaluación, ustedes tienen ya los criterios de heteroevaluación. Recuerden que esta evaluación sumativa se va a desarrollar de la misma manera como fue esta tarea grupal. Ustedes pueden hacer la autoevaluación y la coevaluación de sus compañeros y compañeras que integran también el grupo. Ahora bien, en el caso de tecnologías de la comunicación, tenemos un criterio específico que se trata. A ver, déjenme revisar. Ya, aquí está. El uso adecuado de la tecnología, ¿sí? Es el último criterio, es decir, el uso adecuado de las herramientas tecnológicas como los gráficos, las animaciones, la edición de video, según el medio de comunicación seleccionado. Esto se va a comprender principalmente a través del avance de las tareas que ustedes tengan semana a semana. Es decir, si la producción final, ¿sí?, es un producto audiovisual, es decir, un video, ustedes en primer lugar van a ya segmentar, ¿no es cierto?, o seleccionar específicamente por qué medio transmitirían ese video. Sí, puede ser, aunque ustedes lo suban a YouTube, ¿ya? Pero puede ser que ustedes creen un video con la dinámica de pasarlo por televisión o creen un video que sea el primer capítulo de una serie de Netflix, por ejemplo, ¿ya? O pueda ser un video que tenga un formato vertical y sea para compartirlo bien por Reels en Facebook, en Instagram o bien por TikTok. ¿Sí? Y que tenga esa dinámica y ese lenguaje a partir de cómo vamos trabajando también y vamos revisando el funcionamiento de las tecnologías de la comunicación. Eso principalmente en cuanto al criterio de evaluación en mi asignatura. Por eso es importante que puedan prestar bastante atención a cómo vamos revisando las tecnologías de la comunicación, porque si bien, digamos, este
este criterio de evaluación resume, ¿no es cierto? Aborda de manera general el uso de las tecnologías de la comunicación en la producción de su video. Hay tareas puntuales que les van a permitir llegar a esa meta a lo largo del semestre, ¿de acuerdo? Entonces, más bien, ustedes pueden revisar con mayor detenimiento este documento. Tienen, como les menciono, todo lo que está dentro de la plataforma detallado en este documento, ¿sí? Y también tienen los grupos, incluso un video del tutor general de este proyecto que puede ayudarles a revisar un poquito más sobre el contenido. Y ahora bien, ustedes bien mencionaban que las actividades para este proyecto inician en la semana 5, es decir, ustedes ya tendrán diferentes actividades, ¿sí? Para poder realizar, por lo que, por ejemplo, ustedes deben ya ir revisando, como les menciono, es probable que ya les enviemos algún correo emergente en donde ya les mencionemos que ya están definidos los grupos finales y ustedes puedan ir avanzando con las actividades, ¿de acuerdo? Son actividades súper puntuales para, como les digo, llegar a un producto final. Eso es lo que tienen dentro de la plataforma y tendrán mayores detalles sobre las actividades que tienen que realizar, igual semana a semana, ¿sí? Como les menciono, no tienen calificación, no tienen una rúbrica de evaluación, pero tendrán particularmente en las semanas, a ver, justamente aquí, en las semanas 6, 10 y 16, o sea, las semanas que están en color rojito, ustedes tendrán tutorías dependiendo de su tutor asignado, ¿sí? Ustedes pueden ver acá que está reunión de acompañamiento con su tutor, en donde están los puntos rojitos, ¿sí? Es decir, que ustedes pueden también tener una guía a partir de los avances que van teniendo para el proyecto de evaluación final 2, ¿de acuerdo? Hasta ahí. Les he comentado de manera puntual, seguramente irán surgiendo dudas cuando ya vayan revisando y vayan realizando varias actividades. Más bien lo que les propongo es que ustedes puedan en las reuniones de tutoría conversar con sus diferentes tutores y también dentro de las aulas de clase. Recuerden que como es un proyecto transdisciplinario, dentro de las aulas y de las actividades sincrónicas puedan consultar también cómo pueden avanzar dependiendo de las actividades y de las asignaturas que aborden los diferentes temas para la construcción de este proyecto directamente con los docentes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos y chicas? Valerie. Una consulta, las reuniones de tutoría que digamos ya sería la próxima semana, porque se supone que la semana 5 es esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería la próxima semana? Eh, ¿Nos dirían un día o sería en la hora de clase? Ya, eso depende mucho del proyecto, ¿sí? Del semestre. Déjenme, es que no me acuerdo, como tenemos varios semestres. En el caso puntual del suyo, estaba a cargo Glorita, sí. Glorita nos ha permitido a los docentes que podamos tomarnos los últimos 10 o 15 minutitos de las clases para poder quedarnos con el grupo al que damos tutoría. Si es que gustan también las otras personas, aunque la tutoría, digamos, será específica para el grupo correspondiente, sin embargo, como cada docente tiene su asignatura a cargo y es probable que no conozca de algunos otros temas que se han abordado en las otras asignaturas, pueden quedarse también. Sí, no hay problema, pero servirá para solventar principalmente a los grupos encargados por docente. ¿Ya? Sasha, tienes tu manito levantada también. Elisa, mi internet está muy mal y no le entiendo nada. No sé si es que puedo apagar la cámara. Dale, de acuerdo, Sasha, no hay problema. Sí, veo que te Gracias. colgaste. Ya, Renata. Profe, una pregunta, ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, alguno de nuestros compañeros, o sea, se retiran o se dan así de baja? ¿Qué pasaría con el proyecto? Ya, no se preocupen porque justamente eso se preverá en las primeras semanas, ¿sí? Porque recuerden, no podemos saber si es que algún compañero o compañera se va a retirar, ¿sí? Por lo menos cuando ya vayamos avanzando las semanas, tendremos ya fijos los estudiantes que, por ejemplo, llegaron a mitad de semestre, ¿sí? Y que ya saben que
tal vez no recorrieron un tan largo camino para retirarse a medio camino, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta que nosotros también estábamos pensando como docentes en esta dificultad y tampoco queremos perjudicar porque seguramente en el caso de algunos grupos quedarán muy poquitos o quedarán tal vez con una sola persona, por ejemplo, ¿ya? En casos extremos, ojo. Pero por eso también, y entiendo que también con esta sugerencia de los docentes reestructurarán los grupos. No sé si es que habrá tal vez grupos más grandes también, espero que sí, pero lo veremos en las próximas horas. Apenas nos indiquen a nosotros también que ya están establecidos los grupos fijos, yo le envío un mensajito a Valerie, creo que tengo tu número, Valerie, ¿cierto? Sí, ya, yo le envío un mensajito a ella y ustedes ya pueden organizarse y empezar con las actividades, ¿de acuerdo? Ya. Súper. Creo que ninguna otra pregunta porque no tengo más manitos levantadas. Entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. Vilma, tienes tu manito levantada. Sister, buenas noches. Bueno, yo tengo un poquito de dificultad digamos, en audio y video. Casi no le escucho nada, no sé qué es lo que está pasando. Pero bueno, quería hacer la pregunta puntual, sería que no me quedó un poquito clara. O sea, sería, digamos, tenemos el proyecto con el magíster asignado y los trabajos grupales o sea, serían aparte, ¿verdad? No necesariamente. A ver, sucede que así como ustedes tienen una aulita para cada asignatura, ustedes van a tener un aula específico o creo que ya tienen para cada proyecto, ¿sí? Es decir, ustedes ahorita, todos los estudiantes de primer semestre, paralelo 1 y paralelo 2, tienen un aulita que se denomina proyecto de primer semestre, ¿sí? Ahí ya están distribuidos los grupos, ¿sí? Allí, por ejemplo, yo no tengo conocimientos y tal vez se mezclaron, entendería que no, los estudiantes del paralelo 1 con el paralelo 2, esperaría que no, aunque como los dos tenemos o sea, tengo yo a cargo los dos paralelos, no habría ninguna dificultad, pero igual ustedes pueden revisarlo, ¿sí? Sí, Solamente que, magíster. sí, Lo que pasa es que me daba la duda porque, por ejemplo, en el trabajo que usted nos dejó, el grupal bueno, no sé cuántas personas seríamos, pero solo quedamos 3 personas en el grupo. eran Entonces, 4. por eso y nos quedan, bueno, 3 y no sé, hicimos las 3, por eso es lo que me quedó la duda de cómo íbamos a hacer ahí. Ya, no hay problema. Tengan presente que estamos pensando en todo para que ustedes luego no tengan dificultades. Sin embargo, tengan en cuenta una cosa. Dentro de cada semana, cada docente ha establecido unas tareas puntuales que les ayuden a cumplir con su criterio de evaluación por asignatura. Entonces, seguramente en algunas actividades, perdón, en algunas semanas ustedes tendrán un mayor número de actividades, dependiendo también de cómo cada docente haya planificado que se llegue al objetivo final. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso, realícenlas, igual este tipo de tareas las iremos revisando durante las tutorías para que ustedes tengan la retroalimentación específica. Sin embargo, cada docente, como les indico, tiene su espacio para tutoría dependiendo de esta asignación que está en la página principal sobre el proyecto, ¿ya? En la distribución de los grupos de trabajo. María Elena, tengo tu manito también. Profe, una pregunta. Verá, usted como estaba mencionando que van a ir cambiando esta semana todo, o sea, los que no estamos asignados en grupo, tendríamos que esperar. Y esa sería, por ejemplo, si es que no nos llegaran a asignar hasta el 10, que es la tarea, ¿cómo haríamos nosotros? Ya, no se preocupen, María Elena, ¿sí? Porque están organizando los grupos también dependiendo de que hasta la actualidad, incluso con este primer grupo de trabajo y tarea colaborativa que tuvieron, ya existían algunas personas que decían que ya hay personas que se retiraron, ¿sí? Entonces seguramente están teniendo en cuenta todo esto. Más bien estén pendientes de los cambios que se van a realizar, ¿sí? Como les indico, espero que en las próximas horas ya nos especifiquen cuáles ya serían los grupos finales de trabajo, nosotros configurarlos dentro de las aulas y ustedes ya puedan empezar a trabajar en esa primera tarea. Recuerden, nuevamente les recuerdo que no son tareas calificadas. Sin embargo, los docentes tienen la libertad de ver el proceso de evaluación
de evolución, perdón, de cómo ustedes van construyendo el proyecto final. Entonces, al final, las tareas no puntualmente, pero sí pueden repercutir en la calificación final. Tengan en cuenta eso también, porfa, ya, pero no son calificadas. María Elena. Profe, en este caso, por ejemplo, la tarea grupal que tuvimos esta vez, pues, por ejemplo, quien no hizo o sea, la calificación para los demás compañeros, ¿afecta a los demás o no afecta? Pero eso es otra cosa distinta, María Elena, porque esas son las tareas de mi asignatura. Estas Claro, tareas que están aquí dentro del aula de primer semestre son específicamente para el proyecto de la evaluación sumativa 2. En el caso de, si tú me preguntas sobre las tareas colaborativas dentro de mi asignatura, ¿sí? Allí tienen una repercusión para los estudiantes que no calificaron, que no subieron la tarea o que no realizaron la coevaluación. Sin embargo, no los estudiantes que sí lo hicieron. ya, pues, muchas gracias. Ya, ok. Entonces, con eso creo que ya han quedado solventadas las dudas. Como les mencioné, tienen la libertad incluso al inicio de clase o al final, cuando realicemos las tutorías, yo puedo abrir un espacito para que ustedes puedan resolver las preguntas o las dudas que tengan con el paso del tiempo y su evolución en la realización del proyecto, ¿ya? No se preocupen por eso. Listo, entonces ahora sí vamos a empezar con ustedes. Necesitaba retomar la última clase del subtema 2.1. Entonces les voy a compartir pantalla para poder ir avanzando con el asunto de la radio, ¿sí? Recuerden, revisamos entonces el impacto de la radio y aquí vemos a manera de introducción, ¿sí? Cómo podemos comprender el contexto histórico en el origen particular de este medio de comunicación. Comprender que la radio surge ya como medio de comunicación, perdón, sus inicios a finales del siglo XIX, con experimentos de transmisión inalámbrica, principalmente basados en la intención de generar una comunicación para facilitar las estrategias y tácticas de guerra, ¿sí? Para fortalecer la comunicación directa en momentos de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Entonces, estos experimentos de transmisión inalámbrica fueron establecidos por Nikola Tesla, que es uno de los personajes, incluso en la actualidad, reconocidos por la marca de autos, ¿no es cierto?, tan popular y famosa, y Guglielmo Marconi. Estas dos personas fueron las que lograron establecer las primeras transmisiones inalámbricas. Y en la década de 1920 ya la radio se convierte más allá de un elemento de comunicación a modo de walkie-talkie, ¿no es cierto?, en un medio de masas. Es decir, que a través de las transmisiones logra establecerse una comunicación. Por eso ya se establece como un medio de comunicación, ¿no es cierto?, general para la sociedad en general. Y se va popularizando ya por este medio el traspaso, ¿no es cierto?, un poquito, sin dejar obsoleta la prensa escrita, pero también se va popularizando la transmisión de noticias en este medio. Y principalmente aquí se logran visibilizar, no así, ¿no es cierto?, como en la prensa, los programas de entretenimiento, de música y de radionovelas. Seguramente en algún momento de su vida, tal vez cuando eran muy pequeñitos, en donde eran mucho más populares las radionovelas, ustedes escucharon esta dinámica, ¿verdad? Cuéntenme un poquito, ¿saben? ¿Han escuchado una radionovela? ¿Escucharon incluso La Guerra de los Mundos de Orson Welles que les comentaba en la clase anterior? Vilma. Yo sí escuchaba una novela que hablaba o sea, hacer sonidos y todo, no me acuerdo en quién hablaba, pero escuché hace no mucho tampoco que en esa radio de seguido se debe tener todavía la radionovela. Pero no me acuerdo el título de la novela, pero sí escuché, no es mucho, hace unos 3 años atrás, será que escuché que todavía no se había mantenido la radionovela. Ya, casi que no te entiendo, Vilma. Se escucha un poquito como un poco borroso, aunque suene un poco mal dicho, pero casi no se escucha. Eh, pero te entendí que sí has escuchado radionovelas, Vilma. ¿Ya? Vamos por favor con María Elena. Profe, no sé si usted ha escuchado la radionovela Calimán. Ujú. Esa tiene bastante sonidos así, como usted dice.
Y es bien interesante, cosa que al rato, por ejemplo, que ponen algo de terror, hace boom. O sea, como que espanta a la persona también que está escuchando. Ya. Muchas gracias, María Elena. Y son todas estas características de las diferentes tecnologías de la comunicación en sus formatos que quiero que vayan comprendiendo porque esto les va a servir muchísimo para construir el proyecto de la evaluación sumativa final 2. ¿Sí? Esto a manera de introducción porque luego podemos también comprender o revisar específicamente cuál es el impacto social que tiene la radio en la ciudadanía en general, ya como partiendo del uso de la radio como un medio de comunicación. Primero, una de las características más importantes, no así con la prensa. Recuerden que la prensa normalmente por la lectura te permite un consumo individual, ¿sí? Es decir, que yo tengo un periódico, pero únicamente, digamos, la forma de consumo era individual, solamente un lector. Ahora, ¿qué sucede con la radio? Hay también una unión comunitaria. No todas las personas podían acceder a tener este aparato tecnológico, ¿sí? Es por eso que dentro de las diferentes comunidades se permitía o lo que hacían las personas eran llegar a la casa de tal vez del vecino que tenía una radio, ¿no es cierto? Este aparato tecnológico y lograr conectar o mantener informada a una comunidad. ¿Sí? Es por eso que la radio permitía a las personas, especialmente, por ejemplo, comunicarse en las áreas remotas o rurales. Fue una de las características principales de la radio también, ¿sí? Y estas radios ya se conectaban con el mundo y lograban hacer que las comunidades rurales también se sientan parte de una audiencia más grande. Y no solamente que se sientan parte, porque también se configuraban como integración de una audiencia más grande, ¿sí? Además, tenía una importante accesibilidad, ¿sí? Y bajo costo en la cuestión de producción, porque recuerden, en la prensa la producción requería primero la cobertura, ¿no es cierto? O el hacer reportajes o reportería en los diferentes territorios, luego generar reuniones editoriales, redactar, ¿sí? Revisar las noticias, luego diagramar, luego imprimir y luego distribuir, ¿sí? Sin embargo, para el medio ya disminuía el costo de la distribución, puesto que los aparatos tecnológicos como las radios, cada usuario lo tenía en diferentes lugares, ¿sí? Y es por eso también que se constituyó una popularidad de este medio de comunicación, a pesar de que no era un medio de comunicación individualizado, sino tenía esta característica de ser comunitario. Ahora bien, ¿qué influencia tiene en la opinión pública? Recuerden que también revisábamos el rol, a la vez que vamos revisando la evolución tecnológica, vemos cómo va evolucionando también el rol del periodista, en el caso de cada medio de comunicación. En el caso de la radio, de la prensa escrita, la característica principal era que no existían todavía las figuras de los periodistas popularizados en las audiencias. En el caso de la radio ya se constituye, ¿sí? Un locutor que da voz y que logra posicionar la primera idea de influencia, ¿sí? Por la capacidad de generar una formación de opinión pública en los radioescuchas. Ahora bien, en cuestión del rol informativo, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, durante los eventos críticos más elevados de esta Segunda Guerra, la radio es esencial para la transmisión de noticias en tiempo real. Aquí se escucha la primera característica tecnológica de difusión en tiempo real. Sin embargo, todavía tenía sus límites de esa transmisión, puesto que, recuerdan, revisábamos la dinámica de emisor, mensaje, receptor y el ruido incluso que estaba intermediado, ¿no es cierto?, entre este tipo de comunicación. Esos ruidos también afectaban a la comunicación en tiempo real, pues eran tecnologías incipientes que no permitían una comunicación más mejor desarrollada. ¿Sí? Y entonces la inmediatez se convierte en una fuente confiable de información.
Ojo con esto, porque no pasa lo mismo en la actualidad. ¿Qué pasa con la información inmediata y la difusión inmediata de noticias en la actualidad, chicos y chicas? Patrick. Eh, puede que no sea verídica. O sea, en la comunicación inmediata no tenemos como tiempo como para corroborar si la información viene de una fuente confiable o simplemente es alguien que la publicó solo porque sí. Ujú, exactamente, Patrick. Muchas gracias. Alejandro. Bueno, los medios en la actualidad lo que tratan es buscar una primicia, ¿no? Siempre tener esa noticia de la primera, ¿no? Y muchas veces por intentar tener esa primicia, publican noticias que en sí no son contrastadas o que llevan cierta carga ideológica que en sí no van a alterar un poco la opinión del público, ¿no? Ese es mi punto de vista. Van a alterar muchísimo, Alejandro. Valerie. Ya, o sea, igual, por mandar noticias masivas, o sea, mandar comunicación masiva, viene a haber una parte donde ya las cosas a veces hasta son- es errónea a veces la información. Como como decía, creo que no me acuerdo si era esta clase, pero por mandar así la comunicación masiva, digamos, puede haber ahorita una noticia de que se accidentaron en la Simón Bolívar y me pueden mandar diciendo que existen 5 muertos y nada de heridos, cuando en realidad solo pudieron haber sido 2 heridos y 3 muertos. O sea, eso también es, y hasta que vaya, y por mandar más rápido las noticias, desinforman a la gente. Ujú, así es, Valerie, muchas gracias. Carmen, también tienes tu manito levantada. Sí, Liz, verá, podríamos decirle, por ejemplo, cuando hubo una vez esta emisión de la radio que decía que los extraterrestres habían invadido Quito. Ujú, Entonces, ahí es donde la gente se empezó perdón la palabra, pero así a alocarse, a alterarse y a empezar o sea, se comenzó a hablar, a ver ya se me fue la palabra, pero en sí la gente se alborotó, pongámosle así, aquí en Quito, y con el miedo de que los extraterrestres nos habían invadido y en realidad había sido una novela. ya, listo, Carmen. Qué bueno que han revisado la novela de Orson Welles. ¿Qué pasa? Pero, digamos, a partir de esta novela de Orson Welles podemos más bien comprender el impacto masivo de la comunicación cuando toda la comunidad ecuatoriana, toda la ciudadanía, ¿sí? Se volvió loca con esta transmisión. ¿De acuerdo? La ciudad se convirtió en un caos y eso quiere decir que muchas personas estaban conectadas con la radio, ¿sí? Sin embargo, este nivel de inmediatez puede hacer lo que nos decía Alejandro, lo que nos decía Patri, lo que nos decía Valerie, que la desinformación pueda crecer porcentualmente en niveles muy elevados, ¿sí? A pesar de que, no recuerdo si les dije a ustedes, pero igual es importante que ustedes lo sepan, la difusión de información errónea no nace y ahora podemos verlo con la era digital o con el uso del Internet. Aquí podemos ver los primeros rasgos que pueden partir de la desinformación, como la inmediatez, ¿sí? Pero también en la prensa escrita existía el amarillismo, que son características de exaltación o de exageración de la información que al final terminan desinformando. ¿Sí? Y una partecita de esa desinformación es la difusión de las fake news, ¿sí? Y entonces vemos que la inmediatez en ese momento, al ser un medio tradicional en donde la producción, más bien la pro y la postproducción de las noticias, ¿sí? Logran establecerse en los medios tradicionales de manera más rígida o con mayor rigor periodístico, logran ser una fuente confiable de información. Y también al ser un medio de comunicación más amplio, sí, que la prensa, porque recuerden que en el caso de la prensa y todavía un alto porcentaje del analfabetismo, todavía no existía como tal una difusión tan masiva como en el caso de la radio.
¿sí? Chicos y chicas, recuerden no apagar las cámaras durante la sesión. Es obligatorio que ustedes tengan las cámaras encendidas. Eso se tendrá en cuenta em, para la lista en clases. Listo. Entonces, otro asunto Magíster, importantísimo. Patrick. lo que pasa es que yo ahorita no tengo no estoy en el patio por lo que todavía no está el internet en mi departamento, entonces la vecina me está compartiendo y no tengo nada de iluminación, no por eso apagué la cámara igual, no sé si podría Ok. apagarla o Sí, sí, Patrick, no te para preocupes. mantener Gracias más bien por encendido. avisarme. Listo. Profe, Ah, estoy eh, en unos 10 minutos llego a la casa. Lo que pasa es que yo tengo que caminar bastante para llegar a mi casa y un poquito por seguridad tengo el teléfono en el bolsillo. ya. Estoy atenta Ok. a la clase. Ok, María Elena, gracias por avisarme. Me refiero más bien a los estudiantes que están en su casita y pueden mantener la cámara encendida, por favor. En el caso de las personas también, y yo ayer les mencionaba, porque también tenemos este problema de que no sabemos las diferentes particularidades de cada uno de ustedes, sí es importante que ustedes puedan notificarlo eso por correo electrónico para poder tenerlo en cuenta. Si es que no lo tengo en cuenta y no está de manera registrada, yo no puedo justificar ese tipo de falta de conexión, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces en el caso del impacto político y de propaganda, que fue incluso desde cómo inicia, ¿no es cierto?, la creación de este elemento tecnológico que es la radio. La radio nace como una herramienta de propaganda. Bueno, o sea, primero nace como una herramienta de comunicación estratégica y táctica dentro de las guerras, pero luego se convierte también en una herramienta poderosa por esa difusión de masas en la que logra comprenderse en los diferentes lugares del mundo. Es por eso que en varias naciones la radio fue utilizada por los gobiernos como una herramienta de difusión de propaganda y también logra establecer una cohesión nacional, ¿sí? Principalmente durante los conflictos como la Segunda Guerra Mundial, las transmisiones ya estaban controladas, ¿sí? Y aquí cabe lo que nos mencionaba Valerie, me parece, esta difusión de información o propaganda política, en este caso, para orientar o para generar una opinión pública sesgada a partir de la ideología de cada medio. Recordemos también que los medios son un modelo de negocio que a la vez necesitan vender sus ideas, vender sus servicios, vender sus productos. En este caso, transmitir propaganda e ideologizar también a la ciudadanía, ¿sí? Y entonces las transmisiones bien estaban orientadas a mantener controlada la población, a mantener el ánimo y también el apoyo hacia diferentes bandos, ¿sí? Ahora bien, podemos revisar también cuáles fueron las transformaciones tecnológicas y los cambios de paradigma, ¿sí? Aquí recuerden que la radio primero tenía esta forma de comunicación o esta forma tecnológica en la radio de AM, ¿sí? Y luego pasa a las frecuencias FM, lo cual, así como vamos a ver que también sucede en una transición de la televisión, analógica a la televisión digital, la tecnología va variando, pero siempre va variando en pro de mejorar la calidad sonora, como de imagen, etcétera. En este caso, el cambio, a pesar de que, bueno, yo ya no he escuchado radio en las plataformas o en este tipo de tecnologías, sí, pero sí he escuchado radio en digital, así que aún no sé, pero creería que sí, sigue existiendo esta radio AM, sí, con un menor número de frecuencias que en la radio FM, ¿sí? Y entonces la radio FM mejora la calidad del sonido, pero a la vez diversifica las opciones de programación, ¿sí? Van haciendo posible incluso una segmentación de audiencia más específica. Recuerden esto también, cada medio de comunicación, así como hicimos en el ejercicio hace 2 clases, me parece, tiene su diferente público. La prensa, su público será mayormente lector, reflexivo,
por el uso tradicional de este medio de comunicación, es probable, ahí se hacen investigaciones para poder reconocer los tipos de audiencias o los nichos a los que se van a dirigir, ¿sí? Los diferentes contenidos, y entonces allí podemos ver que tal vez en la radio ya están las personas que son más sonoras, ¿sí? En la actualidad es probable que los adultos, ¿sí? Escuchen radionovelas, o las personas más grandes escuchen radionovelas en radio, pero que los jóvenes escuchen los podcasts, por ejemplo, en las diferentes plataformas digitales. Y así se va diversificando y comprendiendo, segmentando los productos de acuerdo a los públicos, ¿sí? Es por esto que la radio pasa de ser un medio de información general a un medio de información más especializado, ¿sí? Existen ya estaciones dedicadas, por ejemplo, puntualmente hacia las noticias, otras estaciones de radio dedicadas más hacia la música, otras hacia los deportes y otras, por ejemplo, a diferentes temas de interés, ¿sí? Ahora bien, existe además una revolución cultural y mediática con el uso de la radio. La radio logra distribuir a nivel del mundo la música popular, ¿sí? Fue el primer medio de comunicación que logra distribuir la música, ¿sí? La prensa, pues, no tenía ese tipo de formatos sonoros o en audio, por lo que todavía no se establecía, ¿no es cierto?, esta distribución masiva de la música. Pero la radio es fundamental en la difusión de géneros musicales como el jazz, el rock y el pop, y va conectando artistas con las audiencias globales y transformando la cultura musical. Por ahí escuché una vocecita. ¿Querían mencionar algo? No, ya. Entonces, bueno, así es como vemos la radio, ¿sí? Y entonces vamos a pasar al siguiente apartado, que es ya la unidad 2, en donde vemos la digitalización y la convergencia tecnológica. Es importante que podamos también comprender esta convergencia tecnológica. Ya vamos a revisar más adelante qué significa, pero ya les menciono para que ustedes puedan, si quieren, ir investigando también y podamos reforzar esto. Entonces, vamos a revisar el tema 3, que es específicamente la digitalización de los medios. Y el subtema 3.1 que nos corresponde revisar, que es las características de los medios digitales, ¿sí? Primero, tenemos que comprender que la revolución digital, ¿no es cierto?, va evolucionando a partir de el posicionamiento o la creación, incluso podemos decir, del Internet, ¿sí? Y va transformando no solamente, digamos, en forma, ¿sí? Cómo usamos las diferentes herramientas digitales y los medios, las tecnologías digitales, sino que también dentro de esto, recuerden lo que mencionaba Marshall McLuhan, ¿sí? También se va transformando la cultura y la comunicación, los ecosistemas de los medios de comunicación, se van redefiniendo la naturaleza de los medios de comunicación, se van estableciendo nuevos alcances, pero a la vez la relación de esos medios de comunicación con la audiencia va cambiando, ¿sí? Y entonces los medios digitales tienen una característica muy importante, que es la multifuncionalidad. ¿A qué se refiere esta multifuncionalidad? A que en las diferentes plataformas tecnológicas o los medios digitales como el smartphone o las tablets o las televisiones logran converger diferentes formatos: texto, audio, video, incluso formatos interactivos, que este nivel de interactividad no se tenía aún en los medios de comunicación tradicionales. Y es lo que vamos a revisar en los medios de comunicación digitales. Se van superando las limitaciones de soportes analógicos y van convirtiéndose los medios de comunicación tradicionales progresivamente a los medios de comunicación digitales. Saúl. Dicen, disculpe, es que se le escucha interrumpido. Se le escucha interrumpido. No sé si es problema de su internet o el mío. De pronto algún compañero corrobore. Cuéntenme, porfis, ya, porque realmente estos días la señal de Claro ha estado terrible. Entonces, no sé si es que sí puedo ser yo, pero no sé si todos me escuchan bien. Yo los veo bien.
Se le escucha bien, Lisa. Sí, se escucha bien. Sí, profe. Sí, sí se Ya. escucha, profe. Súper. Entonces, Saúl, si puedes reiniciar el módem o algo para volver a ingresar, no hay problema. O si puedes ver la clase en diferido también, pero ten en cuenta eso, ¿ya? Trata de solventarlo, porfa. Bien, entonces, otras dos características fundamentales de los medios de comunicación digitales es que se destacan por su accesibilidad, ¿sí? Aunque ustedes pudieron ver un avance progresivo en cómo las personas o las audiencias pueden ya acercarse a los medios de comunicación o a la información que difunden los medios de comunicación a través de la prensa de manera individual, luego con la radio de manera más comunitaria, ¿no es cierto?, más generalizada, luego con la televisión de manera todavía más generalizada, ¿sí? Sin embargo, aún existen estas intermediaciones económicas, por ejemplo, del acceso a un televisor por la revolución tecnológica que al principio, ¿no es cierto?, tienen unos costos más elevados, poca distribución, etcétera, ¿sí? Sin embargo, la comunicación dentro de los entornos digitales es mucho más accesible y además tiene muchísima mayor flexibilidad temporal, ¿sí? Vamos viendo cómo, de acuerdo a cada medio de comunicación y los medios de comunicación nativos digitales pueden también tener este tipo de características. Vamos a ir revisando puntualmente con cada uno de ellos, ¿sí? Y se va permitiendo un consumo bajo demanda, es decir, que los contenidos ya son más guiados y más personalizados dependiendo de las comunidades que se van creando, por gustos culturales, gustos musicales, por temas políticos, económicos, etcétera, ¿sí? Todavía no dependen, más bien, este tipo de medios ya no hacen que se dependa de los horarios programados, como si en el caso de la prensa. Ejemplo, en la prensa sabíamos que en la mañana del siguiente día ya íbamos a tener las noticias del día anterior, ¿ya? Y también, obviamente, la programación en el caso de la periodicidad, ¿sí? Por ejemplo, diaria, etcétera, las que ya hemos revisado. En el caso de la radio también teníamos, por ejemplo, la radionovela de Calimán a las 8 de la noche, se me ocurre, ¿ya? Pero sabíamos que la transmisión era a las 8 de la noche todos los miércoles, ¿ya? Por tal frecuencia de radio. En cambio, igual en la televisión, en donde nos decían que las noticias dan, o bueno, incluso en la actualidad, ¿no es cierto? La televisión tradicional pasa o transmite sus noticias en horarios matutinos, en el almuercito y en horarios vespertinos, ¿de acuerdo? Entonces, así se rompe con esta estructura de los medios tradicionales básica, ¿no es cierto? Y ya no hay una dependencia de los horarios programados. Ahora las audiencias pueden consumir los diferentes contenidos a la hora que mejor les convenga, ¿sí? Y la actualización también instantánea de los contenidos. No así como en los medios de comunicación tradicionales, en los que teníamos que esperar estos horarios establecidos para conocer los diferentes eventos noticiosos. Ahora, en nuestros smartphones o en nuestros teléfonos, ¿qué sucede? ¿Sí? Que nosotros tenemos momento a momento la cobertura de los eventos noticiosos. Incluso algunos medios de comunicación añaden un textito que dice noticia en desarrollo, es decir, que la noticia aún no se ha complementado, que no tiene mayor detalle, pero que en los siguientes minutos o las siguientes horas las noticias se irán actualizando. Bien. Entonces, para revisar específicamente las características de los medios digitales, vamos a revisar el documento Los medios de comunicación en la era digital. Este documento es bastante largo. Sin embargo, para ver las principales características de los medios que ya hemos revisado, vamos a revisar la primera partecita, ¿sí? Este documento es de la Fundación BBVA y el director fue Francisco Pérez García. Lo realizó en el año 2023, por lo que es un documento que está relativamente actualizado, aunque con la comprensión también de la era digital, ya podemos decir que puede estar desactualizado, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo Magíster, de ¿qué revisar significa BBVA? Porque yo tengo BBVA? entendido que es un banco en México, ajá, pero no sé.
Sí, sí, así es, Patrick. Sin embargo, por ejemplo, las entidades que se preocupan de revisar la evolución de los medios de comunicación realizan estos estudios. Por eso lo realizan de esta forma, esta fundación, ¿de acuerdo? Incluso es la fundación, no necesariamente el banco, Patrick, ¿de acuerdo? Ok, Bien. listo. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de revisar este documento y de revisar específicamente las características que tienen los medios digitales? Primero, definir los medios de comunicación y cómo van evolucionando con el tiempo. En algunos momentos yo regresaré un poquito a las características de los medios anteriores, puesto que en su momento no revisamos todas las características, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir realizando un análisis comparativo, si se quiere. Bien, el siguiente objetivo es analizar el impacto de la digitalización. Como bien mencionábamos, no solamente tiene que ver esta asignatura con la evolución tecnológica, sino también cómo en las sociedades se va generando un impacto a través de esa evolución. Déjenme poner en silencio esto porque me está distrayendo. Ya. Y entonces, el siguiente asunto es explorar el papel de las redes sociales. Si bien la digitalización de los medios no significa únicamente las redes sociales, estas son uno de los puntos más importantes dentro de la difusión y de la creación incluso de medios de comunicación alternativos o digitales, ¿sí? Ahora bien, también vamos a evaluar algunos datos económicos y sociales del sector, ¿sí? Y discutir los desafíos actuales y futuros a través de esta digitalización de la comunicación o de la difusión de la comunicación. Bien, para iniciar, entonces, vemos cómo el documento aborda, ¿sí?, el estudio de la evolución de Internet en España. Por eso les coloqué en la parte superior derecha una banderita de España, ¿sí? Sin embargo, también a partir de una investigación he logrado establecer cómo se da la evolución en nuestro país, a pesar de que no hay una bibliografía específica o actualizada sobre cómo se da esta evolución. Presten atención, ¿sí? Entonces, más bien ustedes me van a ayudar con la lectura para no aburrirles yo tanto con mi voz. Voluntarios y voluntarias, con el primer puntito, por favor. Gloria, por favor. Perfecto. 1994, Internet incipiente. Solo el 1% de los hogares españoles tienen acceso a Internet. La televisión analógica domina TV, 2 canales públicos, 3 cadenas privadas, incluyendo Canal Más del pago. La radio y la prensa escrita son los medios principales para informarse. Ya, muchas gracias, Gloria. A ver, ¿cómo tenemos que comprender esto? ¿Sí? Primero, que es una de las potencias mundiales. España se encuentra en Europa, ¿sí? Por lo que en el año de 1994 ya existe Internet en los hogares, ¿sí? Anteriormente o antes de que se establezca el uso de Internet en los hogares, principalmente se establecía de manera institucional. En el caso de España, ya existe un porcentaje mínimo en realidad, pero ya tienen acceso a Internet en los hogares. Y como bien menciona el documento, la radio y la prensa escrita son los principales medios de información. Ojo, de información. En el caso de la televisión, principalmente se rige o se basa en el entretenimiento, principalmente, pero también se difunde información. ¿Ok? Luego vamos a los años 2000. Por favor, vamos con Cristian. 2000, Web 2.0 y redes sociales. Surgen plataformas como Facebook, YouTube y Twitter. Los blogs y wikis democratizan la creación de contenidos. Inicio de la migración de medios tradicionales a formatos digitales. La televisión digital terrestre comienza a reemplazar la analogía. Apagón analógico en el 2010.
Ya, muchas gracias, Cristian. A ver, aquí tenemos que precisar algunos asuntos. Primero, ya en los años 2000, dentro de España, ya surgen las plataformas como Facebook, YouTube y Twitter, ¿sí? Que son las primeras redes sociales en establecerse de manera global, ¿sí? O las más reconocidas incluso. Porque para comprender un poquito más de la historia de las redes sociales, la primera red social existente en el mundo fue Six Degrees. ¿Ustedes han escuchado de esta red social? No, ¿verdad? Es muy poco popular. Pero esta red social incluso nace de la teoría de los 6 grados. ¿Qué significa esta teoría de los 6 grados? Dice que a nivel del mundo nosotros podemos conectarnos con 6 personas para conocernos, o sea, es como que nos conocemos todos y todas a nivel del mundo, pero a través de 6 personas. Es por eso que la teoría se denomina la teoría de los 6 grados y por ello también nace la primera red social, en donde obviamente existen diferentes características bastante incipientes, bastante antiguas para poder establecerse como redes sociales. Luego sí se van popularizando. No sé si ustedes utilizaron Hi-Fi, por ejemplo. En mi época sí se utilizaba Hi-Fi, que fue la primera red social en Ecuador en popularizarse, ¿sí? Allí igual de manera muy antigüita se revisaban lo que, bueno, ahora ya creo que no se denominan muros, ¿sí? Ahora cuando le damos clic en el inicio o en los perfiles, nosotros podemos ver la información que va compartiendo cada persona, ¿sí? Pero principalmente se trataba de la información o de perfiles de diferentes usuarios que lograban publicar comentarios, música, etcétera, ¿sí? Luego ya se establecen estas plataformas mucho más interactivas y que hasta la actualidad se mantienen vigentes, con el único cambio de Twitter que ahora se llama X, ¿sí? Sin embargo, Facebook me parece que en España nace en 2004, posteriormente en 2005 aparece YouTube y luego en 2007 aproximadamente aparece Twitter, ¿sí? Luego, en el caso de de los sitios web, ¿sí? Nacen en el caso del periodismo, ojo, se enfocan los blogs y las wikis que van democratizando la creación de contenidos. ¿A qué se refiere esta democratización? Hay dos asuntos aquí. Por un lado, la democratización de la creación y por otro lado, la democratización de la información, es decir, del consumo de esa información, ¿sí? Los blogs, recuerden, son estas páginas donde los medios de comunicación ya logran, incluso hasta la actualidad se denominan blogs, ¿sí? Son los repositorios, digamos, o los archivos de los medios de comunicación, sobre todo de la prensa escrita, en donde van cargando diariamente y minuto a minuto, en la actualidad, ¿no es cierto?, las noticias con un mayor desarrollo, ¿sí? Luego, existe el inicio de la migración de los medios tradicionales a los formatos digitales. Es lo primero que sucede, ¿sí? Estos medios de comunicación tradicionales, como la prensa, a través de los blogs, van creando su espacio en el entorno digital para la difusión de noticias más actualizadas. Ojo, ¿sí? Con un menor incluso costo de producción, puesto que tampoco se requiere, ¿no es cierto? En el caso de la prensa, papel, difusión, distribución, ¿sí? De la prensa escrita, ¿sí? En el caso de la radio también no se requiere una edición mayormente desarrollada, ¿no es cierto? Sino que se van colgando los contenidos de manera inmediata o con mayor inmediatez. En el caso de la televisión, vamos a ver más adelante en los años 2010 aproximadamente, ¿sí? Y entonces va generándose esta primera transición de estos medios tradicionales a los entornos digitales, con limitadas interactividades, ¿no es cierto? Dependiendo también de las características que anteriormente tenían estas plataformas digitales, como las redes sociales. Ahora tenemos diferentes niveles de interacción e incluso, como vamos a ver en el último punto, existen algoritmos, ¿sí? Antes no existían los algoritmos y los medios de comunicación lo que hacían era compartir únicamente a nivel general la información.
Ahora, sucede algo importantísimo que es indispensable conocer respecto de la televisión. En el caso de España, en los años 2000 se da una transición a la televisión digital, ¿sí? Digital terrestre, o se conoce también como TDT, ¿sí? ¿Qué es la televisión digital terrestre? Lo que muchos y muchas utilizamos en la actualidad. Por ejemplo, ahora en nuestras televisiones vemos Teleamazonas HD o en algunas televisiones salen como 1.0, algo así, ¿ya? Que ya no son solamente el número del canal, ¿sí? Y entonces, esta televisión digital reemplaza a la televisión analógica, ¿sí? La televisión, o bueno, más bien, esta transición también se da en pro de avances y mejoras tecnológicas. Por ejemplo, en el caso de la televisión analógica, la calidad de la imagen como la calidad del sonido eran bastante limitados. En el caso de la televisión digital, ya tenemos nuevas características, incluso estas características visuales que también denominan, ¿no es cierto? O ayudan a titular los diferentes canales como Teleamazonas HD TC, HD Ecuavisa, HD Gamavisión, HD, ¿sí? Y entonces en España lo que sucede es que en marzo-abril del año 2010 se da un apagón analógico. ¿Qué quiere decir este apagón analógico? Que las televisiones dejan de funcionar por un tiempo establecido, incluso ustedes pueden ahí googlear un poquito en YouTube y a las personas les salían anuncios que ahora pueden conseguir diferentes tecnologías como antenas para lograr conectarse a al nuevo tipo de transmisión, a la nueva tecnología de transmisión de la televisión, ¿sí? Y se da una transición completa, ojo, en el año 2010, de la televisión analógica a la televisión digital, ¿sí? Vamos a ver aquí ya mismo cómo sucede en cambio en Latinoamérica y específicamente en nuestro país. Bien, Valerie, vamos con los años 2010, por favor. 2010, plataformas over the top. Llegada de Netflix, HBO y Amazon Prime Video. La televisión de pago y los canales temáticos ganan terreno frente a la TV generalista. Las redes sociales, Instagram en 2010, WhatsApp en 2009, se consolidan como fuentes de información y entretenimiento. Ya, listo. Muchas gracias, Valerie. A ver, ¿sí? Las plataformas OTT o conocidas como over the top significan como un nivel más allá de la televisión digital, ¿sí? En la que ya no logra transmitirse a través de las antenas, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Sino a través de la transmisión de Wi-Fi, por ejemplo, ¿sí? Disculpen. Dentro de estas plataformas OTT están algunas plataformas de streaming, como las conocemos en la actualidad, como Netflix, HBO, Amazon Prime. Bueno, existen ahora una cantidad, ¿sí?, de estas plataformas OTT. Estas son unas de las más populares, pero a partir de esto también logra consolidarse la televisión de pago. Es decir, que la transmisión de las programaciones dentro de estas plataformas no son gratuitas, ¿sí? Muchos y muchas de ustedes seguramente pagarán alguna de estas plataformas, ¿sí? Y existen además canales temáticos que ganan terreno frente a la televisión generalista, es decir, a la televisión digital, pero de transmisión pública, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y entonces también lo siguiente es que las redes sociales nacientes en los años del 2010, por ejemplo, Instagram en 2010 y WhatsApp en 2009 en España, logran ya consolidarse de una manera importante y también ser unos medios o unas redes sociales, y no me refiero como tal a la tecnología de red social, sino a esta plataforma que nos permite generar esta relación interpersonal, ¿no es cierto?, se consolidan como fuentes de información y de entretenimiento.
E incluso en WhatsApp existirán, como veremos más adelante, también algunas características de difusión masiva de noticias que causan la desinformación o la difusión de las fake news. Bien, ¿qué sucede en la actualidad, Carmen? En la actualidad hay los smartphones y los algoritmos. El 95% de los hogares españoles tiene acceso a Internet. Los smartphones son el dispositivo principal para consumir los contenidos. Algoritmos de personalización dominan las plataformas como Google, YouTube y redes sociales. Influencers y creadores de contenido compiten con medios tradicionales por la audiencia. La crisis de modelos de negocios tradicionales, caída de ingresos publicitarios en prensa y TV desplazados por Google y Meta. Ya, chévere, Carmen, muchas gracias. A ver, ¿qué sucede entonces en la actualidad en España? El 95% de los hogares españoles tienen acceso a Internet, dato del año 2023 por el Instituto Nacional de Estadística de España. ¿Sí? Es un muy alto nivel un alto porcentaje de conectividad. ¿Sí? Tengan en cuenta también este dato para poder contrastarlo con lo que sucede en nuestro país. Ahora bien, esto también sucede actualmente en nuestro país. Los smartphones, más que la radio, más que la prensa escrita, más que la televisión, logran consolidarse como el dispositivo principal para consumir todo tipo de contenidos, desde los contenidos informativos, es decir, contenidos periodísticos, hasta el entretenimiento, contenido cultural, educativo, etcétera. ¿Sí? Luego, y es una característica indispensable también de los medios digitales, la utilización de los algoritmos, ¿sí? Esto revisábamos que los algoritmos principalmente tienen la característica de irse alimentando de acuerdo a nuestra dinámica de consumo. Y allí vamos a hacer un ejercicio súper rapidito, ¿ya? Vamos a irnos a su red social de preferencia. Yo voy a irme a Instagram. Ustedes pueden ir a YouTube, a Facebook, a TikTok, por ejemplo, la que ustedes quieran. Y me van a decir cuál fue el primer contenido que les salió allí. Cuéntenme, voluntarios y voluntarias. Desiree, vamos contigo. Me metí a Instagram. Lo que me pareció fue una graduación mismo de la carrera que estoy estudiando, pero presencial, de una chica, porque sigo el canal de la FASCO. Ya, ¿qué carrera estás estudiando, Desiree? Esta, comunicación social. Comunicación, súper, qué loca. En todo mi buen plan, ¿ya? Gracias, Desiree. Vamos entonces con Valerie, porfa. ¿Qué te salió a ti? Ya, a mí me salió la publicidad de Stitch, de la película De en la TikTok. película. ¿Te gusta Lilo y Stitch? Ah, sí, me encanta. Es una ¿Te de gusta mis en el películas cine también? favoritas. Ya. Sí, también. Entonces me salió eso ahorita. Ya. Gracias, Valerie. Patrick, ¿qué te salió a ti? A mí me salió una publicación del comercio de que William Pacho ya está en la final de la Champions. ¿Te gusta el deporte? Sí, el fútbol mucho. Ya, chévere, Patrick. Saúl, ¿qué te salió a ti? A mí me salió, bueno, una página de un colombiano que lo sigo bastante, y se llama Doblaje Quillero. Lo que hace él es fundamentalmente ponerle voz a los animales, interpretar chistes, algo así. Ya, ¿te salió en TikTok? No, en Instagram. En Instagram. Ya, chévere, Saúl, muchas gracias. Gloria. Profe, buenas noches. Bueno, yo me ingresé a Facebook y por lo general suelo seguir el canal de Teleamazonas en noticias. Y me salió una noticia que estaba revisando era sobre una muerte que hubo en el puente de Guápulo, no sé si alguien escuchó, y que actualmente sacan nuevas noticias de eso que dice que no fue un secuestro, porque anteriormente decían que fue un secuestro por la compra de un vehículo y todo el tema. Y actualmente dicen que no fue un secuestro, que Dinaset
dice que es una muerte. Es como que un tipo suicidio. Ya, de Eso, profe. acuerdo. Gloria, muchas gracias. Normalmente consumes noticias en, me dijiste Facebook, ¿cierto? Sí, Ya, chévere, Gloria, muchas gracias. Carmen, Sí, yo me metí al TikTok y lo que me salió fue esto de chatbot IA Nova, que me dice que me descargue y que es una aplicación que habla todo sobre de ti, dice. ¿has investigado, has revisado el uso de la inteligencia artificial en esa plataforma? No, o sea, me tenta descargarla, pero a veces a mí me da miedo descargarme alguna aplicación. Es Primero leo publicidad. los comentarios. Ya, de acuerdo, Carmen, muchas gracias. Vamos, Kevin, porfa. Buenas noches. Yo ingresé en cambio a la aplicación, bueno, a la red social de X. Lo primero que me apareció es un post del expresidente Rafael Correa, donde él trata de desmentir una publicación de una red social donde se atribuía a él la eliminación de un laboratorio o un lugar donde se producían vacunas, justamente con este tema sanitario que estamos atravesando en la actualidad. Ya utilizas con mayor frecuencia X, Kevin. No mucho, pero de vez en cuando para estar al tanto un poco de temas de política. Ujú. Ya, listo, Kevin, muchas gracias. Vamos, por favor, con Vilma. Magíster, yo abrí la página de Facebook y lo que me salió fue J15 Music y seguido de Todo Retro. De todo reto, es propaganda política, ¿no? No son como digamos frases y así. Ah, ya, ok, Vilma. Normalmente te gusta consumir frases de reflexión, así. Por lo general, sí, yo más me dedico a lo que en las frases y así, ver alguna cosa. Ya, ok, Vilma, muchas gracias por compartirnos. Vamos, por favor, con Cristian. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Profe, ¿cómo está? Buenas noches con todos, compañeros. Bueno, yo abrí la que es la plataforma de YouTube, y en la cual me salió en lo que es de la Guerra Mundial, la vida, los secretos de Adolfo Hitler, que es un documental en la cual salen historias de la cual, cómo fue la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que produjo. Ok, muchas gracias. Cristian, ¿normalmente sueles consumir documentales en YouTube? Sí, profe, más eso es lo que más es más interesante. Ya, ok, muchas gracias, Cristian. Vamos, por favor, finalizamos con Magdiel. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Yo entré a lo que es X y bueno, me salió una noticia porque se fue a Coavisa y me salió la noticia de una niña de un año que fue asesinada en Babahoyo. Magdiel, ¿puedes acercarte un poquito al micro porque no se te escucha mucho? Ahí, Ahí, a ver, vamos. ya. Yo ingresé a X y me salió la noticia de una niña que lastimosamente fue asesinada en Babahoyo. Ya, ¿normalmente utilizas X? Sí, entre X y TikTok. X no mucho porque hay imágenes muy feas ahí, entonces no a consumir esas noticias. Ya, de acuerdo, Magdiel. Muchas gracias también por tu participación. A ver, Gracias también. ya, a ver, listo, chicos y chicas. Yo también les voy a compartir un poquito sobre qué me salió a mí. Miren, por ejemplo, yo entré a la plataforma de Instagram. No sé si pueden ver, voy a dejar de compartir un ratito ya. Y le voy a bajar el brillo a esto. Ya, creo que sí pueden ver. Ya me salió una noticia de un canal digital que siempre les recomiendo a ustedes que se llama Tinta Digital, ¿sí? En Instagram. Este medio de comunicación, para contarles brevemente, es un medio de comunicación nativo digital. ¿Qué quiere decir que es nativo digital? Que no fue un medio tradicional que
transicionó o que se trasladó y se adaptó al entorno digital, sino que nació cuando ya existía Internet, ¿sí? Es un medio ecuatoriano muy importantísimo también dentro de nuestro país, que se destaca por la comunicación o la generación de información y eventos de información de eventos noticiosos, pero también logra realizar investigaciones. ¿Sí? Ustedes pueden ver en Instagram, principalmente utilizan carruseles para poder informar diferentes eventos noticiosos, pero además tiene una característica súper importante que principalmente es la característica de los entornos digitales, que utiliza a través de la imagen como de la forma del lenguaje, ¿sí? O la forma de comunicación más ameno, más cercano, incluso más juvenil, logran conectar con la audiencia a la que están dirigidos, comprendiendo que transmiten, ¿no es cierto?, la información a través de una plataforma que tiene un público joven, como es Instagram, ¿sí? Asimismo, o partiendo de este pequeño ejemplo, la idea es que ustedes logren determinar el público objetivo al que ustedes quieren enviar o al cual van a comunicar el video de la evaluación sumativa 2, ¿sí? Tengan en cuenta, a través de identificar su público, a través de identificar la red social o la plataforma en el que lo van a difundir y a través de las características en cuanto a los formatos, ¿sí? Lo sonoro, lo visual, etcétera, y los lenguajes también, por supuesto. Ahora bien, seguramente a todos y todas de ustedes ese contenido les apareció porque tienen ya esta dinámica de consumo, retomando, ¿sí? Ustedes van estableciendo su base de datos, digamos, dentro de cada plataforma de cada plataforma digital, ¿sí? Es decir, que cada plataforma digital ya conoce qué tipo de consumo y qué tipo de contenido tienen ustedes. Y a partir de ello se van alimentando estos algoritmos y va generando esta personalización de contenidos. Si yo consumo tinta digital, si yo consumo, por ahí decían Lilo y Stitch, si yo consumo el comercio, si yo sigo la cuenta de Rafael Correa, si yo sigo las diferentes cuentas, el contenido que me va a mostrar es de acuerdo a mi dinámica de consumo. Se va personalizando, ¿sí? Y estos algoritmos principalmente utilizan o se utilizan en plataformas como Google, YouTube y las diferentes redes sociales, ¿sí? Y a partir de esta utilización de algoritmos y del acceso más fácil a este tipo de plataformas, también van generándose este cambio en el rol del periodista, en donde el periodista, ¿no es cierto?, en televisión ya era mucho más famoso que en radio, ya conocíamos su nombre, su rostro, su voz, ¿no es cierto? También, obviamente, la forma de comunicar, su ideología, etcétera, ¿no es cierto?, en todos los medios de comunicación, pero asimismo, o de manera más amplia, se logran establecer los periodistas como influencers o creadores de contenido, ¿sí? Que compiten principalmente con los medios de comunicación tradicionales. Logran ser ya una competencia directa por el fácil acceso, ¿no es cierto? Ahora podemos conocer incluso la vida cotidiana de las y los periodistas, que en el caso de los medios de comunicación tradicionales no funcionaba así, o incluso no solamente su vida cotidiana, sino su opinión, sus perspectivas, dependiendo de los diferentes contenidos que quieran compartir. Bien, y entonces también existe esta crisis de los modelos de negocio tradicionales, ¿sí? Aquí quiero hacer más hincapié en cómo sucede en Ecuador y con unos ejemplos puntuales de Ecuador, ¿sí? Pero se da la caída de los ingresos publicitarios en el caso de la prensa, de radio y televisión, de los tres medios, pero principalmente de la prensa y la televisión, y son desplazados por lo que ahora conocemos como Google Ads, ¿sí? O Meta Business Suite, ¿sí? Que son las plataformas que hay detrás de las diferentes plataformas para pautar en YouTube, en los sitios web, en blogs, ¿no es cierto? En redes sociales, etcétera.
Bien, ahora, ¿qué sucede en Ecuador? ¿Cuál es el caso puntual de Ecuador? Vamos a revisarlo. Voluntarios y voluntarias, por favor. Saúl, vamos contigo. Ayúdanos con la lectura del primer punto. Perdón, dice algo. ¿Puedes ayudarnos? ¿Mejora Ya, tu listo. conexión, Saúl? Sí. Ya, vamos. Sí. Internet incipientes. En 1995 Ecuador se conecta a Internet, pero con acceso limitado a las instituciones académicas y élites urbanas. La televisión analógica, canales nacionales como Ecuavisa y Teleamazonas y la radio dominan el consumo mediático. Prensa escrita. Diarios como El Comercio y El Universo es clave para la información. Ya, muchas gracias, Saúl. A ver, vemos aquí cómo se da un retraso, ¿no es cierto?, en el avance tecnológico en nuestro país a comparación de España, ¿sí? Aquí en nuestro país sucede que el Internet llega en 1995 y solamente tiene un acceso limitado a las instituciones académicas y a las élites urbanas, es decir, que cierto nivel de la población sí estaban conectadas, pero eran solamente algunos espacios exclusivos, ¿sí? Además, también vemos que los medios de comunicación tradicionales siguen siendo muy importantes para la comunicación, para la información dentro de nuestro país. E incluso aquí podemos destacar algunos medios de los más conocidos que incluso hasta la actualidad se mantienen vigentes, como Ecuavisa y Teleamazonas, ¿sí? Y asimismo, en la prensa escrita todavía sigue teniendo una importante utilidad en el caso del consumo de información, ¿sí? Los diarios como El Comercio y El Universo fueron una herramienta fundamental para la información en el caso de la prensa escrita. Bien, aún no existía todavía la herramienta o aún no se utilizaba la herramienta de Internet para la difusión de noticias. Ojo, ¿qué sucede en los años 2000, Valeria? La web 1.0 y primeros pasos digitales. Entre 2000 y 2005, el acceso a Internet crece el 8% en los hogares, según la INEC de 2005. Surgen primeros periódicos digitales, ejemplo, El Comercio lanza su versión web en 2002. Y la televisión sigue siendo líder con canales privados ampliando su cobertura. Ok, Valerie, muchas gracias. A ver, según el Instituto Nacional Ecuatoriano Estadístico y de Censos, perdón, en el año 2005 podemos ver que ya el acceso a Internet crece en el 8%, pero ojo, en comparación con España, ¿qué sucede? Que en Ecuador recién estamos en la web 1.0. En España, en los años 2000, como pueden ver, ya están en la web 2.0. Tengan en cuenta que estos avances tecnológicos tienen que ver con la velocidad, con incluso los avances para poder tener mayor interacción dentro de las plataformas digitales, mayor calidad, etcétera, ¿sí? Luego, surgen los primeros periódicos digitales. Esto me parece que ya les comenté. Sin embargo, el primer periódico digital sucede en los años 2000, ¿sí? No fue El Comercio. El Comercio fue el segundo medio de comunicación en digitalizarse en nuestro país. El primero fue el diario hoy extinto, el diario Hoy, ¿sí? Este diario logró establecer un sitio web bastante tradicional, ¿sí? En donde únicamente se cargaban diferentes categorías de las noticias y las noticias se iban cargando, ¿sí? En el caso del comercio, y este es un ejemplo no menor, es un ejemplo muy importante, porque en el año 2002 lanza su versión digital, ¿sí? Tiene un sitio web, pero también allí, digamos, un dato curioso es que el comercio no tiene en realidad ningún nivel de interactividad, porque en su versión digital lo que hace es escanear el periódico impreso y colgarlo en la web, es decir, era como una imagen, ¿cierto? Era una imagen más bien del periódico,
¿sí? No se podía seleccionar el texto, etcétera. Solamente era como un archivo de imagen que se iba cargando en su blog, ¿sí? Y así van evolucionando los medios de comunicación, o más bien, esa evolución permite que generen una transición y los que lograban hacer esta transición a la digital, al área digital, ¿no es cierto? Lograban sobrevivir. Muchos de los medios que no lograron realizar esa transición fueron muriendo en el camino. Ojo que no es el caso del diario Hoy, ya, porque ahí hay un caso político que se debate mucho incluso en el caso de ese periódico, ¿sí? Todavía en los años 2000, la televisión sigue siendo líder, ¿sí? Y tiene canales privados que van ampliando la cobertura comunicacional, ¿sí? A pesar de que para nosotros sea televisión abierta, la difusión de noticias estaba en manos de personas o entidades privadas. Ojo con eso también, porque eso tiene que ver mucho con la forma en que se comunicaba en ese entonces y la hegemonización de la que siempre les hablo de los medios de comunicación para la formación de las opiniones públicas. Bien, Mayerly, ¿qué sucede en los años 2010? Web 2.0, redes sociales. Redes sociales como Facebook 2009 y Twitter 2010 ganan popularidad especialmente entre jóvenes urbanos. Plataformas OTT llegan tarde. Netflix inicia operaciones en Ecuador en 2016 con adopción lenta por costos ilimitados, infraestructuras de banda ancha. Explosión de cibermedios independientes, eje 2 puntos GK Plan. BJ como alternativa a medios tradicionales. Ya, muchas gracias, Mayerly. Vamos mejorando esa lectura, por favor. A ver, ¿qué sucede? Aquí, a diferencia, ojo, en los 2000 en España ya tenían la web 2.0. En Ecuador recién en aproximadamente los años 2010, ¿sí? Y también aquí, 10 años después, surge la llegada y popularización de las redes sociales, ¿sí? Como Facebook que les mencionaba. En España fue en 2004 que se populariza. Twitter en 2007-2008, ¿sí? En cambio, en nuestro país, recién en el 2010 y se populariza específicamente dentro de un entorno geográfico urbano. Ojo, porque también aquí existe una diferenciación entre el acceso a Internet que se ha ido evolucionando también con el tiempo. Por ejemplo, en el caso de los entornos urbanos, en la actualidad, varias provincias lo que han logrado es generar estos wifis comunitarios, ¿sí? Que significa también que puede existir acceso gratuito al Internet, que se establece incluso en la actualidad como un derecho, ¿sí? Entonces, existe esa diferenciación entre lo urbano y lo rural, ¿sí? A partir de los años 2010, ojo, porque también menciona el documento, o más bien la investigación, que las plataformas OTT llegan tarde, ¿sí? Cuando en los 2000 ya existían en España, en nuestro país recién va llegando a partir del año 2016, pero no muchos y muchas lo conocían, ¿sí? Seguramente incluso muchos de nosotros, más bien, de acuerdo a lo que yo recuerdo, se popularizaron a partir de la pandemia en mayor medida, ¿sí? Pero inician o llegan a nuestro país aproximadamente en el año 2016, pero todavía no se populariza por los elevados costos, ¿sí? E incluso la limitada infraestructura de banda ancha. Ojo con esto que también se me olvidaba mencionarles. Ya, vamos a verlo más adelante, ya lo menciono. Entonces, lo que sucede es que se va a partir del uso ya de la web 2.0 en nuestro país, crecen la transición de los medios tradicionales a los medios digitales,
pero también nacen medios digitales que ya son, como les mencionaba, nativo digitales. El primer medio, eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero el primer medio de comunicación nativo digital fue Ecuador Inmediato, ¿sí? Hasta la actualidad aún hay algunos momentos en los que se genera información a través de este medio, pero fue el primero en establecerse como medio nativo digital en nuestro país. Sin embargo, ojo porque aquí también menciono una característica importante de que los medios nativo digitales como GK y Plan B son alternativas a los medios tradicionales, ¿sí? Es decir, que se comprende incluso el uso alternativo de la difusión de la información, ¿sí? Y aquí podemos hacer una diferencia incluso. La homogeneización de los medios, ¿sí? A través del uso de de las plataformas tradicionales y la hegemonización también, ¿sí? En donde estos medios están ubicados específicamente en manos de los grupos de poder, principalmente políticos y económicos, los que tienen capacidad económica para tener un medio de comunicación y los que tienen capacidad política para incidir ideológicamente en la formación de opinión pública. Ahora bien, con el uso de Internet y la creación de medios de comunicación que son la alternativa a esos medios hegemónicos, se puede comunicar información que va contrarrestando a la que comunican los medios tradicionales, ¿sí? Y se va democratizando lo que veíamos al inicio, la difusión de la información. Es decir, ya no solamente los grupos de poder tienen la capacidad para generar noticias o para difundir noticias o para generar incidencia y opinión pública, sino que la opinión pública se ve traspasada también por la información que se generan en estos medios de comunicación alternativos. Bien, vamos con Kevin con los años 2020, por favor. ¿Qué sucede ahí? 2020, smartphones y algoritmos. El 70% de la población tiene acceso a Internet, con smartphones como principal dispositivo, el 65% de los usuarios. Plataformas como TikTok e Instagram lideran entre jóvenes, mientras WhatsApp es clave para difusión de noticias. Medios tradicionales como la televisión y la radio pierden audiencia frente a redes sociales, pero mantienen influencia en zonas rurales. Existen desafíos como la brecha digital, solo el 40% de áreas rurales con Internet, y la concentración mediática en grupos privados, por ejemplo, Teleamazonas y Coavisa. Bien, Kevin, muchas gracias. A ver, tenemos un dato desactualizado, ¿sí? Del año 2020, que fue, que son las últimas investigaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos en nuestro país. No tenemos aquí sí datos actualizados para conocer en la actualidad, es decir, con corte al año 2025, qué porcentaje de la población tiene acceso a Internet. Pero hasta el año 2020, como, digamos, contrarrestando un poco, contrastando la información que teníamos de España, que ya tiene, ¿no es cierto?, un 90% de población, 95%, perdón, de población con acceso a Internet en los hogares españoles. Ojo, en nuestro país hasta el 2020 tenemos el 70% de población con acceso a Internet, ¿sí? Principalmente la herramienta de conexión, acceso a Internet, son los smartphones, que lo utilizan de este 70%, el 65% de los usuarios, ¿sí? Es decir, que no todas las personas, por ejemplo, tienen en nuestro país acceso a un computador, ¿sí? O a una televisión digital, pero sí pueden contar con una herramienta básica también de comunicación en la actualidad como un smartphone. Luego, también se da la popularización, incluso a partir de la pandemia también, de plataformas como TikTok e Instagram, ¿sí? Que igual, principalmente, están siendo utilizadas por jóvenes. Pueden incluso investigar un poquito más allá para la evaluación sumativa 2, investigaciones en donde ya se logra reconocer
pueden buscarlo en Mentor, les doy el dato. Ahí hay diferentes investigaciones de nuestro país del porcentaje de población y las edades que utilizan los diferentes diferentes edades de los diferentes usuarios sobre el uso de las diversas plataformas en nuestro país, ¿sí? Luego, recuerden que también WhatsApp es clave para la difusión de noticias en nuestro país, ¿sí? Todavía, o más bien, a partir incluso de este uso de herramienta de canales dentro de WhatsApp, se logra también mantener a una sociedad informada. Sin embargo, existe una transición hasta poder también manejar las nuevas tecnologías o hasta que la comunidad y la sociedad pueda aprender a manejar las nuevas tecnologías, ¿sí? Por incluso cierto porcentaje de analfabetismo digital que aún existe en Latinoamérica en general, pero también en nuestro país, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede con los medios tradicionales? Y aquí, ojo, porque hay un dato importante contrastándolo con el apagón de 2010 en España, ¿sí? Este apagón analógico, como les comentaba, significa la transición total de la televisión analógica a la televisión digital. En Latinoamérica han existido diferentes apagones en lugar o en países muy puntuales. Sin embargo, en nuestro país aún no existe un apagón analógico, ¿sí? Miren que en España sucedió en 2010, 15 años más adelante, estamos en el año 2025, aún no existe este apagón analógico, porque para que suceda esto se requiere infraestructura contratada por los medios de comunicación, ¿sí? O por las diferentes entidades privadas, así como infraestructura invertida por el gobierno para poder hacer esta transición, ¿sí? Y entonces los medios tradicionales en la actualidad en nuestro país, la televisión y la radio van perdiendo audiencia frente a las redes sociales y a estas plataformas OTT. Patrick. Magister, algo que me recuerda a esto que usted habla sobre los apagones. O sea, igual yo tengo una teoría, no es que es verdad o no. Pero, por ejemplo, en el metro de Quito, ¿no? Que hay ciertas estaciones donde ya no hay boletería y o sea, no hay personal en la boletería, sino que nos vemos obligados a descargar el QR directamente. Y, por ejemplo, yo personalmente yo no veía la necesidad de descargar el QR ni descargar esa aplicación. Pero ahora que me toca hacer filas, ya vi la manera y me descargué y es como que siento que va por el tema más o menos por ahí. Que no sé si será por falta de personal, pero al menos funcionó. Yo ya descargo el código QR directamente. Patrick es un ejemplo tecnológico que se asemeja muchísimo, ¿sí? No necesariamente, ojo, es por una falta de personal, porque también esta transición a lo digital ha dejado a muchos y muchas periodistas sin trabajo. Por ejemplo, editores, ¿sí? Con estas nuevas plataformas de edición de las noticias, por ejemplo, ¿sí? O incluso con el uso de inteligencia artificial, a pesar de que todavía se valora muchísimo, como vimos en el caso de la televisión, por ejemplo, los desafíos, pero también qué tipo de cosas positivas tienen los medios de comunicación tradicionales, como el rigor periodístico, ¿sí? Asimismo, digamos, en esa semejanza que nos hace Patrick, ¿no es cierto? Ese apagón tecnológico significaba en el caso de la televisión, ¿sí? Que se compartió un mensaje que necesitabas, por ejemplo, algo como un transformador. Yo no recuerdo el término técnico específico, pero eran estas primeras antenas que transformaban esas televisiones con señal analógica para que puedan tener una señal digital, ¿sí? Algunos medios de comunicación, la mayoría en nuestro país ya tienen esta señal digital. Algunos pocos, ¿sí? Todavía no tienen esta señal digital. Y este apagón analógico, ojo, se refiere a la transición completa de la televisión analógica a la digital. Es cuando ningún canal de televisión ya utilice esta tecnología analógica, ¿sí? Pero también recuerden que estos medios tradicionales, sobre todo en Latinoamérica, como en nuestro país, aún tienen un fuerte posicionamiento en los
entornos rurales. ¿Sí? En la urbanidad, por el acceso, por los epicentros, ¿no es cierto?, de las diferentes ciudades, aún existe, o más bien ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, y hay un mayor acceso a Internet. Sin embargo, en el caso de las zonas rurales, aún hay un nivel alto de utilización de la radio como de la televisión, incluso de la prensa escrita, en una menor medida, ¿sí? Ahora bien, entre los desafíos todavía existe una brecha digital. Aún hay espacios donde no hay acceso a Internet o no solamente a Internet, sino a las tecnologías como un computador, un smartphone, una televisión que permitan este acceso a la democratización de informarse como a la difusión de la información, ¿sí? Hasta el 2020, nuevamente, solo el 40% de áreas rurales tenían acceso a Internet, ¿sí? Luego, aún existe una concentración mediática en grupos privados, en el caso de las zonas rurales. Ojo, porque Teleamazonas y Ecuavisa, que son unos de los medios más grandes en nuestro país, tienen mayor incidencia en esos espacios rurales por la falta de acceso a las tecnologías digitales. Gloria. Profe, disculpe, está compartiendo pantalla porque se me colgó. O sea, solo me aparece la inicialmente del internet incipiente. No me digan. No sé si todos y todas pueden ver, ¿les pasa lo mismo? Por Cuéntenme mi lado por está bien, creo. ahí estoy moviendo. No sé si les Sí, aparece. o sea, ahí recién me apareció, profe. Gracias. Ya, listo, Gloria, no te preocupes. Bien, entonces, bueno, voy a avanzar un poquito más porque aún tenemos 10 minutitos, ¿ya? Entonces, bueno, con estas características revisamos entonces cómo en la era de la información los medios digitales transforman profundamente la manera en que las personas nos comunicamos. Una característica de esta gran conexión a nivel global es la ruptura, como igual varias veces les he mencionado, de las barreras geográficas, ¿sí? Y la difusión de información a nivel del mundo. Un ejemplo de ello, incluso regresando un poquito en esta creación o digitalización de los medios tradicionales, los primeros diarios en digitalizarse y tener un blog en Internet como Diario Hoy, como el periódico El Comercio, lo que hacían era, como estábamos justo en nuestro país y por eso hay que comprender los contextos sociales y políticos también, estábamos justo en pleno feriado bancario, cuando llegaba el Internet y los medios de comunicación en nuestro país lograban digitalizarse, ¿sí? Y es por eso que las primeras comunicaciones hacia el exterior era con nuestros mismos migrantes, es decir, los medios de comunicación tenían su público objetivo al otro lado del mundo, principalmente en España en ese entonces, que fue el país de mayor migración de los ecuatorianos, ¿sí? Por el feriado bancario. Y entonces ellos podían informarse de lo que sucedía en nuestro país de manera más breve, ¿sí? Desde la aparición del Internet y la proliferación de estos dispositivos móviles, existe entonces el auge de las redes sociales y de las diferentes plataformas de contenido. Además, la comunicación digital remodela las formas, ¿no es cierto?, de comunicación, de estructuras, de dinámicas de la sociedad contemporánea. Y además, este cambio, como veíamos, no solamente facilita el acceso a la información en tiempo real, ¿sí?, sino que también van redefiniendo esas relaciones sociales de las que vamos a hablar más adelante. Manovic, sí, me olvidé de mencionarles que revisamos entonces el documento del lenguaje de los nuevos medios de comunicación de Lev Manovic, desarrollado en el año 2005. Lev Manovic habla sobre los nuevos medios, él lo establece de esa forma, ¿sí? Y entonces la definición que él desarrolla es que estos nuevos medios se describen como una evolución de las tecnologías digitales. Ojo, que
esta evolución de las tecnologías digitales podemos adaptarla, acoplarla o incluso trabajarla a partir del criterio de los medios son el mensaje también, ¿no es cierto? En donde veíamos que a través de esta evolución tecnológica, la comunicación o esa interacción social va redefiniendo las dinámicas sociales en general, ¿sí? Y entonces difieren los medios digitales de los medios tradicionales por tres características principales. En primer lugar, que es un término importantísimo de todos los entornos digitales, la interactividad, pero a su vez tiene su importancia también en el caso de los medios, nuevos medios para la comunicación, ¿sí? Para la difusión de noticias, por ejemplo. Además, son muy flexibles y son adaptables a las diferentes plataformas. Además de estos nuevos medios, se destacan por características como la posibilidad, que revisábamos también en los ejemplos anteriores, de personalizar los contenidos y de recibir esa retroalimentación que se rompe, como ustedes pueden ver también dentro del documento que revisábamos anteriormente, la ruptura de una comunicación unidireccional y la reformulación a una comunicación bidireccional de retroalimentación, ¿sí? Inmediata incluso con el público, en donde ya podemos tener de primera mano la opinión también de los consumidores, ¿sí? Lo cual permite esta comunicación bidireccional. Además, en los nuevos medios se pueden ver nuevos elementos multimedia. En la prensa teníamos el texto, así como la imagen también, sobre todo la imagen estática, ¿no es cierto? En el caso de la prensa. En el caso de la radio teníamos únicamente audio. En el caso de la televisión teníamos todas estas, texto, imagen, audio y video. Sin embargo, en los nuevos medios también no solamente utilizan un solo formato, sino que utilizan diversos formatos traspasados por estas otras características de la interactividad, la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿sí? Y va facilitando la convergencia y la experimentación creativa, ¿sí? Más bien los voy a dejar hasta allí para no cortar luego el contenido que íbamos a revisar, pero ya tenemos o repetimos más bien esta palabra del tema que vamos a revisar, que es la convergencia mediática, ¿sí? A modo de introducción, puedo decirles que la convergencia mediática es esa posibilidad multiplataforma de comunicar, en donde convergen tanto en una cuestión tecnológica los medios de comunicación, por ejemplo, las campañas 360 que se utilizan en el entorno de comunicación social, en donde existen campañas publicitarias, por ejemplo, campañas políticas que se desarrollan a la vez en televisión, en radio, en prensa, pero que también utilizan las plataformas digitales. Seguramente ustedes en la última campaña presidencial vieron que los contenidos de propaganda se iban desarrollando en todos los canales de comunicación, si bien tal vez en un mayor porcentaje dentro de las plataformas digitales como TikTok, ¿sí? También la propaganda no dejaba de pasar por la televisión abierta, ¿sí? E incluso por las diferentes plataformas digitales, ¿sí? Pero también, digamos, en la medida en que les comento que no solamente convergen las tecnologías, sino que también converge el rol del periodista en el quehacer de la comunicación en ambos entornos. Por ahí alguien encendió su micro. Valerie, no sé si querías mencionar algo, tal vez. No, perdón, se me prendí el micrófono. Estaba justo escribiendo. Ok, Valerie. A ver, ¿qué sucede? Que el rol del periodista también va convergiendo en cuanto al periodismo tradicional y el periodismo digital, pues tienen dos dinámicas muy distintas, ¿sí? Por un lado, el periodismo tradicional con un mayor rigor periodístico, con un mayor trabajo,
¿sí? Tal vez por las diferentes áreas técnicas también que tienen que manejar, la edición para radio, la edición para televisión, la publicación, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, este nuevo periodista, ¿sí? Que logra incluso desarrollar el uso de las plataformas digitales de manera autónoma, sin la intermediación de un medio de comunicación, y esta convergencia permite que se puedan mantener los conocimientos tradicionales y mejorarlos, solventarlos, desarrollarlos, potenciarlos con los medios digitales. ¿De acuerdo? Con eso nos vamos a quedar la clase de hoy, entonces, chicos y chicas. Les agradezco mucho por participar. Más bien, no sé si tienen alguna pregunta. No, de acuerdo. Listo, entonces que tengan una bonita noche y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, revisen también la plataforma porque me parece que la próxima semana ya tienen también planificada una tarea individual, ¿sí? Entonces revisen la plataforma. Y también tienen, por cierto, la próxima semana, les recuerdo, la videoclase y tienen que a partir de la videoclase responder el videoforo. Tengan pendiente eso. Cuídense mucho y ya nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Gracias, Gracias, buenas Mercedes. noches. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Gracias. Mañana. Te dando Gracias, linda chao. noche. Hasta luego.